Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho por personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa, que es de interés general. Todo, absolutamente todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Por eso la invitación que hacemos siempre acá es a que seamos juiciosos, nos enteremos mucho, nos informemos muy bien y participemos. Ahí vienen las elecciones legislativas del 13 de marzo para que de manera juiciosa vamos a las urnas y escojamos para nosotros el que debe ser uno de los más importantes representantes a la Cámara. En Antioquia serán 17 las curules de los diferentes partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que se ocuparán. O sea, habrá 17 representantes a la Cámara por Antioquia. Y también escogeremos al que creamos sea el mejor senador de la República. De la mano de la actividad política y administrativa, yo siempre tengo así muy pegada la actividad periodística. No como lo mencionan algunos, como que el periodismo es enemigo de lo público, que el periodista decente, entre comillas, el buen periodista, el crítico audaz, tiene que ser enemigo de lo público. No, al contrario, ambas actividades tienen un principio que creo se debe cumplir rigurosamente: el interés general. Los periodistas tenemos, entre otras, ese principio básico, el del interés general, que lo que hagamos sea pensando en eso. Y por supuesto que un político tiene que hacerlo así. Todo esto para relacionar precisamente la actividad periodística por lo fundamental que es, a propósito del 9 de febrero, que es el Día Clásico del Periodista en Colombia. Hoy vamos a conversar sobre el tema con Iván Guzmán. Él es el presidente del Club de la Prensa de Medellín. Así que lo saludamos y le damos la bienvenida a Sinergia Informativa. Iván, hola. Mi apreciado Roger, un feliz día para ti, feliz día para nuestra amplia teleaudiencia. Bueno, usted también se ha movido, Iván. Usted es escritor y ha sido periodista y ha sido miembro, creo que es miembro todavía del Círculo de Periodistas de Antioquia, y ahora vuelvo y digo, presidente del Club de la Prensa de Medellín. Pero también se ha movido por los cauces de la política. Yo acabo de hacer una introducción diciendo, y lo voy a repetir porque parece insistente: los periodistas no tenemos que ser enemigos de lo público o de los políticos o de quienes empiezan a ejercer lo público, a pesar de que tengamos, digamos, una misión que es crítica y que es veedora. No tenemos que ser enemigos, ¿o sí? Roger, totalmente de acuerdo con tu presentación. Los periodistas tenemos que ser muy buenos amigos de lo público. ¿Por qué? Porque es que en lo público está la información, están las decisiones que afectan a la comunidad. Y si en algo tenemos que estar nosotros bien enterados, es de lo que ocurre sobre y para la comunidad. De tal manera que no solamente tenemos que ser muy amigos de los políticos, muy amigos de los administradores de lo público, sino entender que el periodista construye democracia de forma permanente cuando tiene una ciudadanía bien enterada, bien informada sobre lo que ocurre en lo público, porque reitero, lo público influye directamente en esa comunidad. Así es, y eso me suena entonces a una palabra que no sé si todo el mundo entenderá, no porque no la conozcan, sino porque no la aplican, y es el de la asertividad. Y eso nos falta a nosotros los periodistas a veces, ser mucho más asertivos. O sea, podemos ser críticos, debemos ser críticos, por supuesto, tenemos que estar auscultando lo que pase, sobre todo cuando se trata del erario, que tiene que ver precisamente con recursos públicos, pero eso no se tiene que hacer de manera destructiva, porque creo yo, no sé si usted piensa lo mismo, Iván, pero mucho del desprestigio que existe hoy en Colombia respecto de la política, de los políticos, de los partidos políticos y de instituciones como el Congreso de la República parte precisamente de esa forma no asertiva, sino a veces hasta destructiva, con que los periodistas miramos lo público. Roger, los periodistas siempre tenemos que ser asertivos, hasta en la noticia más, pongámoslo entre comillas, más mala,
Hasta en eso hay que ser asertivos y hay que pensar muy bien, hay que entender que nosotros no somos jueces, nosotros informamos a la comunidad. ¿Para qué? Para que las autoridades respectivas tomen cartas en el asunto si es necesario. Pero reitero, nosotros tenemos que ser muy amigos de lo público y de lo privado, obviamente. Aquí traigo a colar Roger, traigo una recordación. Cuando yo era presidente del Círculo de Periodistas de Antioquia, ahora tengo el honor pues, de ser expresidente, le decía a todos mis afiliados en las asambleas, nosotros podemos recibir el almuerzo que nos ofrece el sector público, el sector privado, pero que ese almuerzo no nos tape la boca para decir claramente lo que ocurre. Así es, señor. Y acaba usted de decir algo, además, Iván Guzmán, presidente del Club de la Prensa de Medellín, me parece muy importante cuando menciona la palabra jueces. Nosotros no somos jueces. Eso queda absolutamente claro. Eso me da la oportunidad también para preguntarle por lo siguiente. Javier Darío Restrepo, quien era el padre de la ética periodística, solía decir que nosotros, no obstante ser o tener que ser defensores de la libertad de prensa, obvio, porque ello permite todo lo que estamos hablando acá, precisamente para fortalecimiento de la democracia, no puede haber, como piensan, decía Javier Darío Restrepo, no puede haber, como piensan algunos gremios, él no mencionó nombre, pero lo dijo claramente en el Zumbido y el Moscardón, sí, que periodistas crean que son inmunes a la norma, a la ley, que la tutela, por ejemplo, no los alcanza, que porque por encima está la libertad de prensa. Eso también debe quedarnos claro. Esa defensa que podemos y debemos hacer de la libertad de prensa no nos permite que seamos los jueces inalcanzables por la misma justicia, ¿o no? Claro, Roger. Recordemos también a otro maestro del periodismo universal, el famoso Ryszard Kapuscinski, cuando decía, para ser buen periodista hay que ser primero buen ser humano y hay que ser buen ciudadano. O sea, nosotros estamos sujetos a una legislación como cualquier conciudadano y por lo tanto tenemos que respetar esa legislación. Nosotros tenemos que ser humildes, no podemos creernos inmaculados y absolutamente intocables. Eso es un error gravísimo. De ahí a que se magnifiquen a ciertos personajes y esos personajes entonces hacen del periodismo una tribuna para quitar y poner en lo público y en lo privado. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Reiteramos entonces en lo que decía nuestro compañero Juan Gozaín, es decir, el periodista, la ética del periodista está en informar lo que está ocurriendo y en su debido momento. No tenemos por qué presionar a nadie. Iván Guzmán, presidente del Club de la Prensa, permítanos, hacemos un corte para mensajes y ya regresamos. Muy bien. Bueno, Iván Guzmán, presidente del Club de la Prensa, ya hemos hecho una introducción reflexiva que hay que hacer cada año. No, todos los días del año, definitivamente, para que nuestro ejercicio periodístico sea cada vez mejor. No se es mejor si uno no está evaluándose y no se está preguntando sobre el quehacer diario para hacerlo cada vez mejor. Como decía precisamente Javier Darío Restrepo, la idea es no ser mejor, sino excelente, y ello obliga a que uno cada vez se pregunte más sobre lo que está haciendo. Bueno, el Club de la Prensa de Medellín entrega todos los 9 de febrero el Premio de Periodismo Manuel del Socorro Rodríguez. ¿Cómo están los preparativos para que mañana, 9 de febrero, se haga entrega de estos premios en las diferentes categorías por parte del Club de la Prensa, Iván? Bueno, mi querido Roger, yo creo que mañana, 9 de febrero, va a ser definitivamente una fiesta para nosotros, en general para todos nuestros compañeros de Medellín, Antioquia y Colombia, porque hemos también en diferentes oportunidades premiado a grandes periodistas nacionales. Tenemos todo preparado. Vamos a estar
al frente, o mejor dicho, a un lado de nuestra querida llama eterna, esa llama, ese simbolismo del periodismo permanentemente como una tea de la democracia y del buen vivir de los países libres. Igualmente, vamos, como tú dices, vamos a premiar, vamos a galardonar a aquellos periodistas que verdaderamente hacen mérito por su labor día a día, pero a partir de la excelencia, como tú bien lo planteas. El periodista tiene que ser un profesional mejor cada minuto que pasa. Y para eso tenemos que leer prensa, tenemos que oír radio, tenemos que leer literatura, tenemos que caminar las calles, tenemos que escuchar a la gente, tenemos que ser realmente una caja de resonancia verídica de lo que oímos, leímos, sentimos y vemos. 8 categorías. Bueno, no las mencionemos aquí de memoria, a no ser que usted las tenga ya escritas y las dice, porque para que nadie quede ninguna categoría. Pero 8 categorías que hablan de que el periodista además tiene, a propósito de lo que usted acaba de decir, del periodista bien formado, bien ilustrado, es un periodista de, digamos, orientación holística, en el sentido de que no es solamente el periodismo escrito, ni es esto que yo hago desde hace tantos años, periodismo en televisión, sino que ya viene lo digital, más viene, por supuesto, la radio de toda la vida, en fin. Es la posibilidad de hablar de un periodismo o de una actividad profesional holística, lo que se hace en la entrega de los premios Manuel de Socorro Rodríguez. Exactamente, Roger, por eso es que son 8 premios, televisión, radio, a toda una vida. Son 8 premios que tratan de abarcar todo ese quehacer que tú nombras, porque el periodista, pues uno si bien tiene, digámoslo así, que un perfil, ¿cierto? Uno va perfilándose dentro de su profesión. Ejemplo, a uno nos encanta la crónica, a otros les encanta la reportería, pues para nombrar a Gabo, que decía que era la cosa más bella del mundo, etcétera. Pero nuestra profesión debe de entregar expertos en cada una línea de trabajo, y eso es lo que vamos a premiar mañana, la excelencia periodística en cada una de las diversas áreas que abocamos en la comunicación. En definitiva, vamos a premiar la excelencia periodística, la excelencia comunicativa. Por eso se llaman los premios Manuel del Socorro Rodríguez, porque mañana celebramos precisamente la aparición del papel, o mejor, del periódico de la capital, dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez. Así es. No puedo dejar de aprovechar siempre la oportunidad de hablar de las redes sociales, y esta pues obviamente menos puedo dejarla escapar. Una de las categorías tiene que ver con periodismo digital, y a veces confundimos el periodismo con lo que se dice a veces sin ilustración, la gran mayoría de las veces con pasión, la inmensa mayoría de las veces hasta con odio, lo que se dice a través de las redes sociales, por Twitter sobre todo, y por Facebook, especialmente Twitter. Una reflexión al respecto. Muchos periodistas, yo no, bueno, yo sí utilizo las redes sociales para darle más cobertura a este programa, por ejemplo, que lo tiramos por Facebook y por Twitter y por demás redes, pero muchos periodistas asumen esa tribuna para salirse incluso de lo que éticamente es el periodismo. Entonces se convierten en militantes políticos y se convierten en generadores de odios y de mentiras. ¿Usted qué piensa de eso, Iván? Roger, cuando apareció el libro digital, todos los amantes de la literatura, del libro impreso, pues decían que el libro impreso se iba a acabar. Eso y nunca se ha acabado y nunca se terminará, porque leer literatura en un computador o en un teléfono celular es muy complicado. Pero hay que entender que en el periodismo, si bien las redes sociales
están, digámoslo así, que de moda, que son imprescindibles en este momento. No podemos decir que las redes sociales van a reemplazar totalmente el papel impreso o al verdadero periodista. Las redes sociales son una oportunidad inmensa, un campo inmenso que se nos abre para que hagamos buen periodismo. Y el reto que tenemos los buenos periodistas es hacer muy buen uso de esas redes sociales para que el lector, el usuario, distinga muy bien quién es el verdadero periodista que está en las redes sociales, diferenciándolo del que está opinando, del que está denostando, del criticón, o sea, sin fundamento, y sobre todo de aquel que hace de las redes sociales una trinchera de odio, una trinchera de guerra, una trinchera para trepar personalmente, pero sin ninguna visión de la comunidad como es la que tenemos los verdaderos periodistas. Entonces, los verdaderos periodistas tenemos que hacer uso de las redes sociales, respetando la norma culta, respetando la deontología del periodista y respetando la información de forma veraz y oportuna. Así es, qué bueno escucharlo. Yo siempre digo cuando no estoy informando, sino que opino, lo aclaro. Esto es opinión, para claridad de nuestros televidentes internautas. Pues acá, generalmente, cuando hablo de temas periodísticos, casi todo es opinión, pero opinión formada, con base en personajes como los que hemos mencionado ya nosotros, y yo, en este caso, sustentado además con Iván Guzmán, quien es el presidente del Club de la Prensa de Medellín, expresidente del Círculo de Periodistas de Antioquia, además escritor y un hombre muy juicioso, muy estudioso, que nos permite hacer una reflexión a propósito del 9 de marzo, día clásico del periodista, de este oficio maravilloso nuestro que debe ser tratado con toda la altura, con todo el respeto. Por eso, para cerrar ahí los comerciales, la invitación que siempre hacemos es: lean lo que pasa en redes sociales, listo, léanlo, pero siempre pongan un granito o más un granito de duda y piensen en medios como este, por ejemplo, para que confirmen si eso que leyeron es o no cierto o está cargado de odio y de mentira. Criticón, una cosa criticón y otra cosa es la crítica irrespetuosa. Vamos a un corte para mensajes y ya regresamos. Como esto es un programa orientado también a la información política administrativa, tengo que decir esto, que John Jairo Bermúdez, representante a la Cámara por Antioquia, por el Partido Centro Democrático, y que aspira también a ser nuevamente representante a la Cámara con el número 115 en el tarjetón, por el mismo Partido Centro Democrático, pues tengo que plantearlo, y es que están mandando una carta a Manuel Felipe Gutiérrez Torres, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, y a Ricardo López Lombana, gerente de Vinus, que es la concesión vías del NUS SAS, que es la que va después de la doble calzada Las Palmas, la doble calzada Bello Atillo. Lo digo de manera muy sencilla para que lo recordemos, donde siempre ha habido durante casi 20 años o más un par de peajes, el peajito social en Iquía y el peaje de Atillo. Pero resulta que no ha sido posible que se comprenda que ya se acabó con el tiempo de ese peaje ahí en Barbosa sobre todo. Entonces está John Jairo Bermúdez Garcés, candidato a la Cámara de Representantes con el número 115 en el tarjetón por el Partido Centro Democrático, pidiéndole: señores, reflexionen y tengan en cuenta que el peaje que les están poniendo allí en el sector de Barbosa no puede seguir generando tanto daño, tanto malestar, tanto impacto económico y social negativo para las comunidades de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Entonces, esa es la insistencia, y espera que la conciencia haga parte de una solicitud respetuosa, pero cargada de información y de argumentos, como lo que hace John Jairo Bermúdez, quien, repito, es candidato a la Cámara de Representantes con el número 115 en el tarjetón por el Partido Centro Democrático. Bueno,
reflexiones, algo que usted tenga en la cabeza siempre sobre el ejercicio del periodista. Ahora dije oficio. ¿Usted todavía sigue pensando en que nosotros somos profesionales o debemos seguir hablando de oficio como legalmente, jurisprudencialmente ocurre en este país? Cualquiera puede ser periodista. Exactamente, Roger. O sea, aparentemente desde la ley cualquiera puede ser periodista, pero es que al verdadero periodista lo define es su profesionalismo, lo define su claridad conceptual y ética sobre lo que es comunicar, de tal manera que una cosa es con mucho respeto y mucho cariño, inclusive el Club de la Prensa de Medellín tiene un convenio con el Politécnico para profesionalizar, con mucho cariño lo decimos, a aquellos compañeros que han estado toda la vida en el periodismo pero no tienen la fundamentación. Una cosa es el oficio y otra cosa es la profesión. La profesión hay que defenderla, hay que dignificarla, hay que entenderla como una gran apuesta democrática. Por eso me encanta aquellos personajes, aquellos funcionarios del sector público que valoran en grado sumo a los periodistas, que nos valoran. Y ellos entienden que nosotros hacemos la democracia porque estamos compartiéndole a la comunidad lo bueno que ellos están haciendo. También compartimos lo malo. ¿Para qué? Para que la comunidad sepa escoger sus dirigentes. Ese es el criterio técnico que adoptamos. Así es, sí señor. Oficio porque, recordémoslo, un magistrado, Carlos Gaviria Díaz, en paz descanse, tomó el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y dijo, si ahí dice que cualquier colombiano tiene libertad de expresión y cualquier colombiano puede fundar medios, pues porque solamente los periodistas, que además tienen una ley, la ley 51 del 75 creo que era la ley, porque ellos tienen el privilegio. Entonces de ahí vuelvo a mencionar la palabra jurisprudencia. Mediante un fallo jurisprudencial se dijo, no señores, aquí cualquiera puede ejercer el periodismo. Entonces se convirtió pasó de ser una profesión, que repito, estaba regulada con una ley, la ley 51 de 1975, nosotros necesitábamos carnet, tarjeta de periodista, adiós de la tarjeta, a hacer un oficio que cualquiera ejerce. Pero eso sí, vamos a terminar esta conversación, mi querido Iván Guzmán. Se ejerce pero con responsabilidad, y por eso es muy bueno que usted recuerde que el Club de la Prensa de Medellín y el Politécnico Colombiano Jaime César Cadavid están en el proceso de profesionalizar a muchos periodistas empíricos que durante años han ejercido este oficio, pero que tienen que tener formación en las aulas, ¿cierto, Iván? Así es. E inclusive en el Círculo de Periodistas de Antioquia organizamos también un convenio con la UNAD y eso ha permitido profesionalizar a muchos compañeros que hoy son grandes periodistas y son referentes de nuestra profesión. Entonces, en esa tarea tenemos que estar todos. Y Roger, aprovecho para lo siguiente. Recordemos que uno de los objetivos básicos del periodista es educar, informar, recrear y crear opinión. Entonces, eso no pasa cualquiera. Y sobre eso tenemos que trabajar de forma permanente. El respeto a la profesión debe estar signada por la veracidad y la capacidad para informar de forma superlativa. Eso es lo que nos diferencia realmente de aquel que está haciendo el oficio. Así es. Y entonces me da para terminar la oportunidad de decir libertad de prensa, como dice el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, pero con veracidad e imparcialidad, con respeto por la verdad, así de sencillo. O sea, libertad de prensa para yo opinar lo que sea porque me dio la gana, sin fundamento en la verdad, no es posible. Eso no se puede aceptar ni en este país ni en ninguna parte. Iván Guzmán, bueno, muchas gracias, hombre. Entonces mañana estaremos muy pendientes ahí en el Edificio de la Libertad, al lado de la Llama Eterna, que es el homenaje del Club de la Prensa a la libertad de prensa, para la entrega de los premios de periodismo Manuel del Socorro Rodríguez. Muchas gracias, Iván Guzmán.
Mi querido Roger, gracias a ti, gracias a nuestra teleaudiencia. Yo digo nuestra fue porque tu programa realmente entra a todos los hogares y nos vemos mañana en esa fiesta del periodismo antioqueño y yo digo que del periodismo nacional. Muchas gracias, mi querido. A usted, Iván Guzmán, presidente del Club de la Prensa de Medellín. Roger Vélez les agradece, invitándolos a que seamos muy conscientes de que el periodismo, así sea un oficio, tiene que ser tan respetable que uno confíe en él, que uno crea en él. ¿Pero de quién depende? De nosotros, así de sencillo. De que hagamos que la gente confíe en que lo que yo digo, lo que yo muestro, lo que yo escribo es respetuoso de la verdad y sobre todo de los valores y los principios. Sencillo. Muchas gracias. Chao.